Básicamente, siguiendo la secuencia, mi primera sensación es que el orden de las exposiciones fue lógico, con lo cual hay ahí un acierto de organización y de programación. Muy lógico lo vi porque fuimos empezando de temas muy generales a cuestiones más particulares. Creo que Mario nos permitió, y a ello le sumaría alguna intervención que en su momento hemos rescatado también del panel de inicio, nos dieron el marco de entendimiento, es decir, el marco en el cual tenemos que pensar el tema de la sustentabilidad. Y me parece que hay en esas exposiciones, y en la de Mario particularmente, una tensión entre una civilización, hablamos mucho de civilización, vos también utilizaste ese concepto, que tal vez habría que agregarle algún adjetivo más que nos precise de qué estamos hablando, aunque entendemos de qué estamos hablando, ¿no? De la civilización occidental con algunos rasgos muy fuertes, muy marcados, que tienen que ver con un modo de producción capitalista, con algunas ideas que no son mal, no pongo juicio de valor a este adjetivo de capitalista, sino a la idea que está implícita en algunas reflexiones de ese sesgo de apropiación que el hombre se ha autoproclamado respecto de la naturaleza, por un lado, y de la acción de otros hombres, ¿no? Que me parece que ahí es lo que está más fuertemente en cuestionamiento. Es decir, un modelo civilizatorio que parece ser que naturaliza y que permite que el hombre haga de la naturaleza una cosa y saque de ella y extraiga permanentemente, y que de algún modo, tal vez más encubierto y a veces un poco más implícito en algunas medidas, que haga lo mismo con el trabajo, con el esfuerzo de otra gente, de otros pueblos, de otras culturas y demás. Entonces aparece ahí una idea de plantear el debate de la sustentabilidad en un terreno muy profundo, filosófico, epistemológico, de sentido de vida incluso, ¿no? Y a mí me gustó mucho eso, porque creo que a todos nos gustó, porque nos permite salir de aquellas opciones que suelen plantearse a los problemas que esta civilización está generando, que lo suelen plantear como daños colaterales. Es decir, no, lo que hay son daños colaterales. El modelo funciona perfecto, provoca algunos daños que con ajustes los podemos resolver. Y me acordaba mientras escuchaba la exposición, no sé si ustedes recuerdan cuando ocurrió la crisis financiera internacional 2008, que muchos emisores de sentido y de contenido, es decir, medios de comunicación, palabras oficiales de gobierno, de empresas, solían referirse al tema como una catástrofe financiera o como un terremoto financiero. Había allí una naturalización del concepto. El problema es que, como todos sabemos, cuando ocurre una catástrofe natural, las catástrofes, como son naturales, no tienen responsables, solo tienen damnificados. Entonces, como sociedad tenemos que ir detrás a ayudar a los damnificados. Si naturalizamos los problemas sociales, humanos, económicos, políticos, pareciera ser que diluimos las responsabilidades. Entonces hay que salir detrás de los damnificados, que por caso fueron exactamente los mismos que provocaron la catástrofe financiera. Es decir, salimos urgentemente, los gobiernos, en general, no todos, y esto vale remarcarlo, salieron rápidamente a socorrer al sistema financiero de sus países y al sistema financiero internacional. Entonces, ese lenguaje de naturalizar problemas sociales me parece que es propio de un modelo civilizatorio que por lo menos está en cuestionamiento, y esto ha salido tempranamente en estas jornadas. Claro, y si cuestionamos uno, es como que entonces tenemos que empezar a pensar o poner algo sobre la mesa respecto de otro, de la alternativa. No sé si ha estado delineado esta otra alternativa, pero sí muy presente en varios puntos de las exposiciones, ¿no? ¿Por qué? Y ahí paso un poco a la exposición de Javier.
Javier, yo diría que así como la primera exposición es un marco para entender esto, la de Javier nos da una base social y metodológica de cosas para tener en cuenta en pos de la sustentabilidad. Plantea la cuestión de la articulación de actores, utiliza conceptos que son muy fuertes y muy ricos en toda esta cuestión de la articulación, habla del contrato, del acuerdo, que implica un grado de responsabilidad y de compromiso mayor, eso lo sabemos. Menciona el concepto de capital social, que es un concepto de fuerte raíz cultural y siempre presente en esta cuestión de articulación de actores. Mencionó fuertemente también que apareció allí el tema de las desigualdades territoriales, es decir, que, claro, este proceso de articulación en su ponencia lleva necesariamente a pensar estos procesos desde los territorios, pero no olvidarnos que también tenemos desigualdades territoriales, con lo cual requiere algún grado de articulación, no solo a nivel de los territorios, llamaríamos una articulación horizontal, sino también con escalas de gobierno y de la administración. Es decir, él lo dijo también, el desarrollo territorial, aunque parezca contradictorio, requiere de políticas centrales muy fuertes. Y esto me parece importante, y creo que tendríamos que remarcar también, Javier, de políticas regionales a nivel de procesos que se están dando en el Mercosur, ¿no? o en Sudamérica, que ya va más allá de Mercosur. Es decir, hacer desarrollo territorial no es solo responsabilidad de actores locales, sino de actores nacionales y o regionales, pero con perspectiva territorial, es decir, con perspectiva de reforzar los ámbitos donde la gente vive, trabaja, se relaciona con otros. Pensar en un desarrollo desde la base, desde las raíces de la sociedad. Entonces ahí comienza a haber elementos de un camino alternativo al otro modelo que estamos cuestionando, ¿no? Que parece ser un modelo de arriba abajo, un modelo de grandes actores y de grandes problemáticas. Es un modelo que pareciera que los protagonistas son solamente o las grandes corporaciones o los gobiernos más poderosos del mundo, grandes actores y muy visibles. En realidad, también es posible construir justamente de modo alternativo desde ámbitos más anónimos, pero de fuerte protagonismo. Y fíjense que en todas las exposiciones, no solo en los presentadores, sino en los casos, apareció un elemento común que es el tema de la cultura. En algún caso como identidad, reforzar identidad. En otro caso como cuestiones vinculadas a estos procesos de articulación que derivan o generan capital social. En otro caso, me lo había notado por allí, si lo encuentro en los papeles, como lo había dicho Mario, pero bueno, por ahora no. Bueno, hablabas de cultura localizada cuando mencionaste esto del folk, estuvo interesante esa parte también. Es decir, la cultura como rescate de identidad, la cultura como memoria, gracias, la cultura como contrato entre actores territorializados. Y me parece que está allí un elemento fuerte, un concepto fuerte respecto de cómo pensar alternativas a este modelo civilizatorio que nos pone dudas respecto de su contenido de sustentabilidad. Y ese concepto es precisamente el de hacer énfasis en la cultura. En los casos, trataba de buscar aquí, fíjense, en el Rosario Sustentable hablaba de algún aspecto vinculado a esto de la cultura cuando hacían una fuerte apelación a la conciencia ciudadana, es decir, un rasgo de la cultura, conciencia ciudadana. En el caso de Entre Ríos, mencionaban el tema de la identidad, fuertemente fue mencionado allí, y recientemente en el de Rosario Sustentable, de Ejercicio Ciudadano, hablando del compromiso para el seguimiento y control ciudadano, es decir, ir un nivel de protagonismo mayor. En definitiva, reitero, creo que estuvo transitando en todas las exposiciones este concepto fuerte de cultura. Con lo cual, a mí por lo menos me queda, y se lo transmito, una pregunta para los talleres. ¿Cómo favorecer el cambio cultural? Es decir, estamos diciendo que algo está cambiando, algo no funciona bien, necesitamos buscar alternativas y en general aparece como un denominador común de esa búsqueda rasgos, aspectos
de fuerte identidad y de cultura en general. Ahora, ¿cómo favorecer el cambio cultural? Las preguntas del cómo son siempre las preguntas más difíciles, ¿no? Porque son las preguntas que nos remiten al hacer concreto, al hacer cotidiano. Y también hubo en las exposiciones algunos elementos que por lo menos yo sinteticé 5 para que lo veamos luego a la tarde. Primero, me parece que fue dicho, o queda ahí dando vueltas, la idea de la necesidad de reconocer otros caminos, el reconocimiento de otras maneras de hacer. Entonces, favorecer el cambio cultural partiendo del reconocimiento de otras maneras de hacer. Y la verdad que por suerte América Latina está presenciando cada vez más ejemplos concretos de cómo establecer otro marco de relación entre sociedad y naturaleza, sobre todo lo que viene de los pueblos andinos, el reconocer otra idea de que la tierra es la madre, con lo cual no es un objeto apropiable y para extraerle todo lo que le podamos sacar en beneficio de una civilización, en beneficio de un consumo o de un progreso indefinido. Entonces, otro tipo de relación con la naturaleza. Debates que pueden empezar a surgir y que de hecho están surgiendo respecto, bueno, ¿cuál es el valor de la tierra? ¿La tierra es un bien apropiable indefinidamente o es algo que tenemos que establecer algún otro tipo de relación? Digo esto porque hay ejemplos en la región, hay nuevos proyectos de ley en discusión en nuestro país y porque esta es una zona donde el tema de lo que la tierra produce es justamente lo que alimenta un modo de desarrollo, ¿no? Entonces, darnos ese debate, ese cuestionamiento. Otros modos de relacionarnos con la naturaleza, otros modos de relacionarnos entre personas. El caso de Entre Ríos es muy gráfico en demostrar que es posible, a partir de pautas asociativas, resolver cuestiones de comercialización, de orgullo, cuenta él, ahí una anécdota muy interesante de algunos personajes. Es decir, amparado en otros valores, amparado en otra ética que tenga que ver no necesariamente con la maximización de beneficios, sino con el bienestar, el buen vivir, la calidad de vida y actitudes más comprometidas. Un segundo eje que salió en favorecer el cambio cultural es el de la educación, más en concepto de capacitación. Pero bueno, el vicerrector al principio mencionó el concepto de educación, entonces desde ahí ya quedó presente la idea de que esto requiere de capacitación, educación, de ver otras maneras. Vinculado a esto a un tercer eje que creo que sí fue el que más apareció a lo largo de la mañana, que es el de la concientización. Y aquí lo hemos llamado fundamentalmente responsabilidad social, que no es otra cosa que niveles mayores y mejores de concientización de una comunidad en general, de ciudadanos en particular, para distintas cuestiones, para nuestro cuidado con el medio ambiente urbano, para el compromiso entre ciudadanos y gobernantes, para la articulación de actores en base a la confianza. Entonces, concientización, que creo que es una cuestión interesante, y yo agregaría lo que se ha dicho, una concientización creciente respecto a las desigualdades y a las injusticias en las que estamos envueltos en nuestra realidad cotidiana. Porque me parece que ese es el grado más puro de concientización que podemos tener, ¿no? Cuando somos plenamente conscientes de que estamos en sociedades desiguales y que esa es la prioridad y ese es el aspecto fundamental a resolver. Me acordaba que Desmond Tutu, el premio Nobel de la Paz africano, decía que quien es indiferente a la injusticia está tomando partido por el lado del opresor. Tengamos en cuenta esas reflexiones, porque me parece que si estamos hablando de concientización, hagámoslo en aquellas cuestiones que sí son dolorosas y muy concretas en nuestra cotidianidad. En cuarto lugar, alguna mención hubo a algún tipo de incentivos, bueno, una ordenanza, preguntas en ese sentido. Es decir, el cambio cultural se puede favorecer con incentivos puntuales a la participación, incentivos a fortalecer compromisos. El contrato del que nos hablaba Javier puede estar también imbuido de incentivos concretos a quienes forman parte de esa nueva manera de transitar.
Y me guardo para lo último aquello con el que empezaron las jornadas, que fueron las palabras de Beatriz cuando inauguraba, que favorecer el cambio cultural creo que tiene también una pata fundamental, una raíz fundamental en modificar prioridades, es decir, en establecer cuestiones que impliquen modificar prioridades. Y eso es ni más ni menos que cambiar opciones políticas. Es decir, eso nos lleva al terreno estricto de la política en un sentido como aquí se ha planteado, una política como herramienta de transformación social. Por ende, cuestiones que van desde apelaciones a lo cultural, a través de distintas maneras, apelaciones a lo institucional, cuestiones de incentivo, y una apelación final de provocar este cambio de mirada respecto de la sociedad que tiene que ver con enfatizar cuestiones políticas, porque cuando empezamos a poner la política, lo que estamos haciendo es poner justamente en cuestionamiento el orden establecido, ¿no? Hay una frase de un filósofo argentino que a mí me gusta mucho, que de José Pablo Feynman, que dice: la política aparece cuando el ciudadano o el pueblo interroga al poder. Y creo que es una definición muy fuerte, porque hacer política es eso, permanentemente en todos y cada uno de nuestros ámbitos donde nos desenvolvemos, podemos y debemos interrogar lo dado, interrogar lo establecido, preguntarnos permanentemente si está bien, si es justo, si es lógico, y buscar maneras de transformarlo. Entonces la política, en realidad, como aquí se ha dicho desde el primer momento, es algo que fluye a nivel de la sociedad y que se nos hace presente de mil maneras. Apelar a ello es sacar a luz eso, porque es una herramienta que la tenemos que poner de nuestro lado, porque si no hacemos eso, si no interrogamos el poder, la política es una herramienta de sometimiento y de mantenimiento de un orden de cosas que hemos dicho, y varios, y la mayoría de los expositores lo han planteado, es insatisfactorio por los déficits que está planteando. En definitiva, bueno, quise ser breve y no sé si ya, creo que ya no lo fui. Esa idea, ¿no? Me parece que el eje en lo cultural, y yo le agregaría entonces con esto último de lo cultural y lo político, como aspectos de cómo favorecer esto para ver en cada experiencia concreta en la que podamos o estemos efectivamente involucrados, podamos hacerlo. Muchas gracias y buen apetito.